no sirve de nada hablar de valores en la sociedad si no hay humanidad. Es una hipocresía. Solo desde la cercanía al Señor y su conocimiento podemos alcanzar la plenitud y construir una auténtica cultura de la vida. Todos, familias, jóvenes, profesionales, políticos, científicos, comunidades cristianas, estamos llamados a ser pueblo de la vida y para la vida. Esto implica un compromiso activo, defender la vida, promover la solidaridad, cuidar de los más débiles y trabajar por una sociedad donde la vida pueda florecer, sin violencia, sin guerras, en todos los rincones del planeta. Ese es el mensaje. No podemos entender lo que es el sentido de la vida si no es con la plenitud y la cercanía del Señor en nuestro corazón. Es básico. Y cuando nos alejamos de Dios, perdemos humanidad. Y es lo que vivimos a nuestro alrededor. Una gran falta de humanidad. Muchísimas gracias, don Antonio. Ahora pues le doy la palabra a José, que es miembro de la delegación de familia y que trabaja en el proyecto de Evangelio de la Vida, para darle la introducción de don Antonio. Buenos días a todos. Lo primero, quisiera unirme al agradecimiento de don Francisco, de don Pepote, por su presencia, don Antonio, por estar hoy aquí, por el esfuerzo de venir hasta aquí, desde tan lejos, y sobre todo por iluminarnos y acompañarnos pues, en una tarea tan importante y tan vital como es para un cristiano, no solo la defensa, sino la formación en la cultura de la vida, en el don de la vida. Entonces, para todos aquellos que no conozcáis a don Antonio, que serán pocos, paso a presentarlo a grandes rasgos. Él es natural de La Rambla, de Córdoba. Antes de ingresar en el Seminario Conciliar de San Pelagio, de Córdoba, cursó 2 años de licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Córdoba. Este año, si no me equivoco, está de enhorabuena porque celebra sus bodas de plata sacerdotales, así que enhorabuena también. Es licenciado en Teología del Matrimonio y la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II por la Universidad Lateranense y doctor en Teología Moral en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Don Antonio desarrolla su ministerio sacerdotal en la Diócesis de Córdoba con distintos cargos, entre los que destacan vicerrector y posteriormente rector del Seminario Conciliar San Pelagio, consiliario de la Delegación Diocesana de Familia y Vida durante 11 años, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez, delegado diocesano de Pastoral Vocacional y director de Secretariado Diocesano para la Doctrina de la Fe desde 2015 hasta 2023. En el campo de la docencia ha sido profesor de Teología Moral y Dogmática en el Instituto de Estudios Teológicos San Pelagio, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez de Córdoba, en el Máster de Pastoral Familiar del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Madrid y en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. En el año 2012 fue nombrado miembro de la Comisión Teológica Asesora de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Fue nombrado obispo de Alcalá de Henares el 1 de abril de 2023 por el fallecido Papa Francisco, siendo vicario general y moderador de la curia de la Diócesis de Córdoba. En la Conferencia Episcopal, don Antonio es miembro de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida desde marzo de 2024 y además es consiliario nacional de cursillos de cristiandad, nombrado por la Comisión Permanente en julio de 2024, si no me equivoco. Así que con este extenso currículum y con muchas cosas que dejamos atrás para no extendernos mucho, pues le cedo la palabra y... Bueno, en primer lugar, el profetismo de Evangelium Vitae, ¿no? Evangelium Vitae se centra en el Evangelio de la vida. ¿Qué es el Evangelio de la vida? Pues que toda vida humana es sagrada, es un derecho y siempre es un bien, ¿no? La vida, porque la persona es imagen de Dios. Todos llevamos una chispa de Dios en nosotros mismos.
Estamos llamados a la comunión con Dios. Es lo que vamos a celebrar estos días, lo vamos a preparar en el Adviento. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Estamos llamados a la comunión con Dios. Todos tenemos una misión en la tierra y un destino eterno. Por lo tanto, cada persona humana es realmente una maravilla, creados por Dios a su imagen para vivir con Él para siempre, con una misión en la tierra. Por lo tanto, somos sujeto, no objeto. O sea, somos protagonistas, no parte del decorado. El resto de las cosas son parte del decorado, pero nosotros somos protagonistas de esa historia de amor, de esa historia de salvación que Dios quiere hacer con nosotros. Por lo tanto, la vida humana es sagrada. En segundo lugar, es un derecho. Tenemos derecho a la vida. Es el principal derecho. Un derecho inviolable, inalienable. Y por eso Evangelium Vitae es profética cuando dice: amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual. Ahora lo veremos como ahora resulta que atentados graves contra la vida, como el aborto o la eutanasia, ya se están presentando como derechos. No son un derecho, lo que es un derecho es el derecho a la vida. Por eso habla de la cultura de la muerte. Fijaos que Familiaris Consortio en el 83 ya hablaba de la cultura anti-life, dice el Papa, la cultura antivida, pero unos años después, en el 95, ya dice la cultura de la muerte, de la cultura antivida a la cultura de la muerte. ¿Y qué produce la cultura de la muerte? Un eclipse de la conciencia. La conciencia que ya no sabe distinguir el bien y el mal. Y ese eclipse de la conciencia está causado por un eclipse de Dios, un eclipse del sentido de Dios. Son todo expresiones de Evangelium Vitae. A mí me hacía pensar en algo que dice Dostoyevsky en uno de sus libros: si Dios no existe, todo está permitido, ¿verdad? Una vez que se quita a Dios de en medio, ahora ya todo se puede justificar, ¿no? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, mientras exista el aborto, nadie estamos a salvo. Nadie estamos a salvo, ¿no? Porque si no está a salvo el más inocente, ¿cómo podemos estar a salvo los demás, ¿no? Por lo tanto, la vida es sagrada, la vida es un derecho, la vida es siempre un bien. Y por lo tanto, la defensa de la vida habla de la calidad de una civilización en la que esto es de Amoris Laetitia, ¿no? Lo único que no es de Evangelium Vitae, pero es muy verdadero, lo dice el Papa Francisco: la defensa de la vida habla de la salud espiritual de una civilización como la nuestra, en la que ya se postula, incluso se legisla, ¿no? El aborto o la eutanasia como derecho. Es una civilización que está enferma, ¿no? Entonces tenemos esta primera afirmación: la vida es sagrada, la vida es un derecho, la vida es siempre un bien, ¿no? Evangelium Vitae habla de algunas amenazas contra la vida en general y algunas amenazas que en aquel año eran una amenaza un poco más particular, como más acuciante, ¿no? Amenazas en general, pues las ha habido siempre: el hambre, las epidemias, la guerra que ahora estamos en una situación bélica, ¿no? Bueno, pues la guerra, los homicidios, el suicidio, la pena de muerte, el aborto, el infanticidio. Saben que hay alguna forma de aborto que es cuando el niño ya ha nacido, eso es infanticidio, la eutanasia, o atentados contra la dignidad humana, que no suponen la muerte, pero sí son atentados contra la dignidad, las mutilaciones, la tortura, condiciones de vida y trabajo infrahumanas, la esclavitud, la prostitución, la trata de personas, ¿no? Bueno, estos son como ha existido siempre, pero Evangelium Vitae se centra sobre todo en amenazas particulares. Estamos como rebobinando, yéndonos a aquella época de los 90, cuando se publica este importante documento de Juan Pablo II, que además se lo pidió un sínodo. El Papa reunió a los obispos y los obispos le pidieron que escribiera esta encíclica, porque había una preocupación muy grande por la vida y por la dignidad humana. ¿Y cuáles son las particulares amenazas? Pues en primer lugar, la anticoncepción y la esterilización. Habla Evangelium Vitae
en el número 13, que está produciendo un desplome en la natalidad. Todos somos conscientes de cómo está la natalidad en nuestros días, porque se iban desarrollando nuevas formas, cada vez más sofisticadas, de anticoncepción y de esterilización. Casi estaba en los programas, en los hospitales. Esto se ha corregido, gracias a Dios, con el consentimiento informado, pero ocurría en algunos hospitales, al menos comarcales que yo conozco, que después de una tercera o cuarta cesárea una mujer era esterilizada sin consultarle. Esto ya se ha corregido, pero había formas de esterilización, de anticoncepción que preocupaba. Luego el aborto, sobre todo el aborto farmacológico, ¿no? Porque el aborto quirúrgico es como muy llamativo, ¿no? Y bueno, pues conocemos formas de aborto quirúrgico que simplemente viendo las fotos pues ya impresionan. Pero han surgido formas muy sofisticadas de aborto, farmacológicas, es decir, tomando fármacos, y dice Evangelium Vitae, ingentes sumas de dinero destinadas a la obtención de productos farmacéuticos. Ahí he puesto algunas. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino. Hay poca gente que sabe que tiene efecto abortivo porque impide la anidación. Es verdad que también tiene un efecto anticonceptivo, porque los filamentos del dispositivo intrauterino tienen una sustancia antiespermicida, impide la unión del espermatozoide y el óvulo, entonces es un anticonceptivo. Pero si se produce la concepción, al irritar las paredes del endometrio, pues produce el aborto, imposibilita la anidación, ¿no? La RU 486, esto está ya como muy atrás, ¿no? Pero es una píldora que tú te la tomas y produce la descamación del endometrio y por lo tanto el aborto, ¿no? Todavía más sofisticada la píldora del día siguiente, ¿no? Aquí lo tenéis, el levonorgestrel, que se vende en todas las farmacias, que puede comprarlo una chica con 16 años, menor de edad, ¿no? Y que también se llama anticoncepción, pero para nada es abortiva, aunque no podemos demostrar, o sea, no se produce, ahora lo explicaremos eso, effectus secuto, que se llama el aborto, porque no se puede saber si hubo fecundación. Se toma 48 horas después de una potencial fecundación, después de una relación sexual, o las prostaglandinas, el acetato de ulipristal, sustancias que han ido surgiendo incluso después de Evangelium Vitae, ¿no? También preocupa como amenazas contra la vida, anticoncepción, esterilización, aborto, sobre todo farmacológico, la fecundación in vitro con transferencia del embrión, ¿no? Esto es FIMET, son las siglas de fecundación in vitro con transferencia del embrión, que es una técnica muy al uso en nuestros días, en lo que se llama reproducción asistida, que solamente la palabra ya, ¿verdad?, nos sacude un poco, ¿no? Yo creo que se reproducen fotocopias, ¿verdad? Pero reproducción, nosotros hablamos de procreación, ¿no? De colaborar con el creador, ¿no? Pero bueno, la fecundación in vitro, con todo lo que supone de eliminación de miles de embriones, que cuando no son eliminados son crioconservados, son congelados a menos 196 grados centígrados, ¿no? A veces esto está muy perseguido, pero ocurre el comercio, la compraventa de embriones, la experimentación con células madre embrionarias. Saben que para obtener una célula madre embrionaria tengo que romper al embrión, tengo que matar al embrión, ¿no? Bueno, pues esto ya estaba en el 95, esto ya preocupaba al Papa cuando escribe Evangelium Vitae. Luego también otras técnicas de diagnóstico prenatal. Conocemos todos por la ecografía, lógicamente, para saber si es niño o niña, ¿no? Pero la amniocentesis ya está puesta en el protocolo. Cuando una mujer tiene un embarazo a partir de los 30 y tantos años, ya recomiendan la amniocentesis. Y la pregunta es, ¿conocer para curar o conocer para eliminar? Muchas veces es conocer para eliminar, ¿no? Si hay trisomía del par 21, síndrome de Down, se eliminan, ¿no? Ahora ya se ven pocos niños con síndrome de Down, ¿verdad? Antes en cada parroquia siempre había uno o dos, ¿no?, cercanos al sacerdote. Ahora ya se ven pocos niños, están desapareciendo, están siendo exterminados realmente por la amniocentesis, ¿no? O la eutanasia.
si el Papa Juan Pablo II levantara la cabeza, ¿verdad? Y ver todo el desarrollo que ha tenido el tema de la eutanasia en una cultura hedonista que no soporta el dolor, ¿no? Y que no quiere paliar el dolor, los cuidados paliativos, sino eliminarlo de una manera pues directa y voluntaria, ¿no? Y hay esta afirmación de Evangelium Vitae, número 17, que me parece profética. Dice el Papa: con el tiempo las amenazas contra la vida no disminuyen, al contrario, adquieren dimensiones enormes. Digo esto porque se reunieron los obispos y dijeron: hace falta decir una palabra a favor de la vida, y esto es del año 95, han pasado 30 años y estas palabras realmente son proféticas, ¿no? Hay otro punto importante de Evangelium Vitae. Si voy muy rápido, ustedes me paran, me dicen, pues no sé, o luego hacemos unas preguntas, lo que sea, ¿no? Pues que parece ser que es la primera vez que se define un dogma en materia moral, ¿no? Saben que el Papa puede definir un dogma. Aquí he puesto al Papa Pío XII definiendo el dogma de la Asunción, que es el último que se definió, pero parece que hay una afirmación en el número 57 que parece tener un carácter dogmático. Es verdad que el Papa no dijo que fuera una definición dogmática, pero el modo en que lo dice con tal contundencia. Dice el Papa: confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Es decir, saben que un acto moral se mira el objeto, la materia, el objeto moral, la intención y la circunstancia. Pues cuando dice que siempre es gravemente inmoral, eso es a lo que se llama un absoluto moral. Es decir, que independientemente de las circunstancias y de la intención, el acto es siempre malo. Es siempre malo. Se llama acto intrínsecamente malo o absoluto moral. Y esto está dicho en una encíclica y además ha sido enseñado multisecularmente por todos los obispos en comunión con el Papa. Eso es lo que se llama magisterio ordinario y universal, que goza de la prerrogativa de la infalibilidad, ¿verdad? Quiere decir que cuando el Papa dijo esto, está diciendo una cosa que es contundente, ¿no? Es decir, causar la muerte directa y voluntaria. Otra cosa es un aborto espontáneo, ¿verdad? Que también a veces se dan confusiones, ¿no? Ay, pues mire, yo tuve un aborto, tranquilo, un aborto espontáneo. Es decir, la eliminación directa y voluntaria de un ser humano es siempre gravemente inmoral. Pero es que mire, es que yo tenía una enfermedad, es que el niño venía con problemas. Independientemente de las circunstancias y de la intención, el acto, otra cosa será la imputabilidad, que la responsabilidad sobre ese acto, que eso hay que mirarlo en cada caso, ¿no? Pero en sí mismo el acto es siempre inmoral, ¿no? Bueno, pues el Papa tuvo la valentía de decir esto en Evangelium Vitae, ¿no? Y luego se hace eco Evangelium Vitae de una tesis que fue muy debatida en aquellos años. Hoy está prácticamente superada, pero bueno, conviene recordarla. Es la tesis del preembrión, ¿no? Que la divulgó esta doctora del Reino Unido, la doctora Mary Warnock. Por eso emitió un informe que se llamó el informe Warnock en el año 1984. Fíjense, bastantes años antes de la encíclica. Esto estuvo muy debatido por la comunidad científica, porque decía esta doctora, y esto es así, ¿no? Desde la fecundación hasta la anidación suelen pasar los 14 días, ¿no? O sea, desde la fecundación saben que ocurre siempre cerca del ovario, ¿no? En el tercio externo de la trompa de Falopio. Bueno, esto yo creo que más o menos se sitúa, ¿no? Entonces tiene que hacer un viaje el embrión a través de la trompa de Falopio hasta la implantación. Ese viaje dura 14 días, que no son días perdidos, porque el embrión empieza a dividirse, se llama mórula, porque adquiere una forma como de mora, ¿no? Hasta que ya se implanta, ¿no? Se anida, ¿no? Pues esta doctora decía que, puesto que el embrión puede dar lugar a un gemelo monocigótico, que se llama, bueno, si digo así, un palabra, quiere decir, bueno, se dice univitelino, que están dentro de la misma bolsa, ¿no? Porque saben que puede haber mellizos. Eso es cuando una mujer ovula simultáneamente por los dos ovarios. Entonces puede haber una doble fecundación, ¿no? Esos son los mellizos, ¿no? En este caso son los gemelos monocigóticos.
monocigóticos, son iguales, porque una célula de ese embrión que está viajando hasta el útero puede dividirse. Una célula se separa del resto y forma un gemelo que es igual, tiene el mismo patrimonio genético, ¿no? Y dice, claro, entonces, como puede gemelar, no estamos ante un individuo, sino ante algo previo, pero entonces ese algo previo que, no sé, algo previo, pero no es un individuo. ¿Ven? Ya en sí misma la tesis, ¿no?, es un poco extraña, porque, bueno, dígame usted qué es. Bueno, algo previo a un individuo, por lo tanto, ahí sí que sería posible el aborto, porque no sabemos si hay un sujeto humano, si hay un individuo. Bueno, desde la filosofía lo tenemos muy claro, ¿no? Si acudimos a la filosofía clásica, se define un individuo como una unidad de componentes, ¿no?, y además diferente de cualquier otra realidad, ¿no? Yo pongo este ejemplo para que ustedes lo entiendan, ¿no? Imagínense que digo, perdonen, pero tengo que salir un momento de la sala, ¿no? Yo salgo y al volver vuelvo sin un brazo, me lo han cortado, ¿no? En el pasillo había un asesino, ¿no? Y bueno, ahí vengo sin un brazo y ustedes nos dicen, ¿qué objeto acaba de entrar en la habitación, ¿no? Ustedes rápidamente me acaban de conocer, ¿no? Pero saben que soy el obispo de Alcalá sin un brazo, ¿no? Pero no dicen qué material biológico acaba de entrar en la habitación, ¿no? Lógicamente, por el hecho de que se separe una célula, no deja de ser un embrión, un sujeto de la especie humana. Por lo tanto, nosotros decimos una persona humana. Y esa célula que se separa da lugar a otro embrión, que tiene un patrimonio genético, igual que el otro. Por lo tanto, es también un individuo de la especie humana. Lo que tenemos son dos embriones. Es decir, el hecho de que se separe una célula no afecta a la identidad del embrión que se está desarrollando con un programa que sigue su ritmo de manera autónoma, coordinada, continua y gradual. Y además, esto ya se ha sabido mucho después, la gemelación está inscrita en el patrimonio genético del cigoto, que es el embrión cuando tiene una sola célula. Es decir, que ya cuando tiene una sola célula se sabe que en los próximos días, en las próximas horas, va a gemelar, va a dar lugar a un gemelo. Por lo tanto, estamos ante dos sujetos de la especie humana, ante dos personas. Luego, la tesis del preembrión no se sostiene, prácticamente hoy no la sostiene nadie, ¿no? Pero en aquel momento preocupó mucho. Entonces, la encíclica trata de responder a esta hipótesis, ¿no? Y entonces se hace esta pregunta que es más importante de lo que parece. ¿Cómo un individuo humano podría no ser persona? Yo les invito a que lo piensen, ¿no? Porque algunas veces se dice, no, desde la ciencia se puede decir que no es un individuo de la especie humana. Es verdad, en eso estoy de acuerdo. La categoría de persona filosófica, no científica. Pero no sé, si ustedes conocen un individuo que no sea persona, por favor me lo presentan, ¿eh? Estoy deseoso de conocerlo, ¿no? Yo no conozco ningún individuo de la especie humana que no sea persona. ¿no? ¿En cuántos tipos de personas hay? Preguntaba esto a mis alumnos en el seminario y me decían, bueno, las buenas y las malas, no hay malas personas. Y bueno, desde el punto de vista filosófico o teológico, están las personas divinas, que hay tres. Están las personas angélicas, los ángeles son personas, y están las personas humanas, ¿no? La categoría de personas dice dignidad, es lo que tiene más dignidad, ¿no? Bueno, pues todo individuo de la especie humana es persona por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser individuo. Y el cigoto, vuelvo a repetir, es el embrión cuando tiene solo una célula, tiene ya un patrimonio genético completamente nuevo, totalmente diferente del de la madre y del padre. Por eso nosotras parimos, nosotras decidimos. No es verdad, no es una célula de tu cuerpo, es algo absolutamente nuevo. Simplemente la madre alberga en su cuerpo, y si la madre no podría sobrevivir, por lo menos hasta cierto punto, pero esa célula es distinta al resto de las células de esa madre. Tiene un patrimonio absolutamente nuevo, diferente del padre y del de la madre, ¿no? Y luego es bonito, no quisiera detenerme, pero es muy bonito, porque ahora veremos las leyes del aborto, de la despenalización del aborto, como ahora hasta las 22 semanas se puede abortar sin ningún
pretexto, es decir, es como un derecho a abortar, pero fíjense, en la segunda semana ya está formado el sistema nervioso central, en la tercera semana el aparato cardiovascular, de tal manera que a la quinta semana ya se escuchan los latidos del corazón, En la tercera semana se forma el sistema urogenital, en la cuarta semana el sistema digestivo, en la quinta semana el aparato locomotor, ya se diferencian los brazos de las piernas, ¿no? Y a la octava semana ya es un fetus, tiene apariencia humana, de ser humano, ya deja de llamarse embrión y se llama feto, de tal manera que esto es increíble, pero con 5 meses, 4 meses y medio y con solo 450 gramos puede ser viable en una incubadora, ¿no? Es impresionante, ¿no? Un niño, no sé, ahí por ahí que nace cada berraco, ahí con 6 kilos, ¿no? Yo es que tengo una sobrina que nació con 6 kilos, ¿no? Pero bueno, la gente con 4 y medio, ¿no? Fíjense, con medio kilo, ¿no? Con medio kilo ya es viable, ¿no? Fíjense que todo, hasta la quinta semana ya está todo, y hasta la octava semana ya está todo. Lo que falta es crecer, es desarrollarse, ¿no? Pero ahora hasta la 22 semana es posible el aborto, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Pues bueno, este era el primer punto. Hasta aquí la encíclica, era como un recordatorio de todo lo que dice el Papa en el año 95. Fíjense que es una encíclica que no ha pasado de moda, que sigue de actualidad, ¿no? Entonces vamos a hacer como dos excursus, ¿no? O sea, vamos a detenernos en 2 puntos, ¿no? En el estatuto del embrión humano para pensar, ¿qué es un embrión humano? ¿No? O mejor dicho, ¿quién es un embrión humano? ¿No? Lo he dicho mal, porque el embrión no es una cosa, es una persona, ¿no? Y luego hablaremos un poquito de la eutanasia, ¿no? Bueno, sobre el tema del aborto, yo creo que este tema del estatuto, es decir, quién es el embrión, es muy importante. Hay que diferenciar entre un estatuto ontológico, ético y jurídico, ¿no? El estatuto ontológico es esa pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? Pues es un individuo de la especie humana, ¿no? Saben que tiene 23 pares de cromosomas, las células que tienen núcleo. Claro, si ustedes cogen una rata, ¿no? Un ratoncito de laboratorio, ¿no? Pues será un individuo de esa especie que tiene otro número de cromosomas, tiene más cromosomas que el hombre, ¿no? Pero si tiene 23 y es un individuo de la especie humana, eso es un sujeto, no es un objeto, ¿ven? Como una silla, ¿no? Como una mesa, ¿no? O como un bolígrafo, ¿no? Es un sujeto. Y si es un individuo y es un sujeto, nosotros decimos que eso es una persona humana, una persona humana. Y decir persona es decir dignidad, tiene dignidad, es inviolable, tiene derecho a la vida, ¿no? Es siempre un bien. ¿Veis? Por eso del estatuto ontológico depende del estatuto ético. Muchas veces, ¿por qué entramos en discusiones de tipo moral? Porque no tenemos claro el estatuto ontológico. Esto es una pena porque la comunidad científica, y esto se hizo un manifiesto con que firmaron centenares de médicos, de embriólogos, de científicos, nadie duda el primer punto. Nadie duda que un embrión es un sujeto, es una persona, es un término filosófico, teológico, ¿no? Pero que es un individuo de la especie humana no lo niega nadie, ¿no? Entonces, si es verdad que es un sujeto humano, al no poder ejercer la inteligencia y la voluntad, el embrión tiene solo derechos, no tiene obligaciones. Se vive muy bien de embrión, No sé si ustedes se acuerdan, cuando estaban en la barriga de su madre, pero se vive muy bien, porque solo tiene derechos, o deberías tener derechos. Hoy en día el seno materno se ha convertido en un lugar peligroso, por desgracia, pero debería ser el lugar más seguro del mundo, donde todo te protegiera, porque el embrión no tiene obligaciones. Nosotros tenemos derechos, ¿no? Pero también tenemos obligaciones. Si no pagamos los impuestos, tenemos derechos, pero tenemos también obligaciones, ¿no? Y además, el embrión carece de cualquier posibilidad de acudir a su propia defensa. No puede ni gritar. Si a cualquiera de nosotros nos quieren atentar, al menos tenemos el derecho a gritar o a defendernos como podamos, ¿no? Pero es que el embrión no se puede defender, no puede gritar, está totalmente confiado al mundo de los adultos, totalmente confiado a los adultos. Por eso una sociedad tiene una enorme responsabilidad
sobre el no nacido, porque no puede defenderse, porque es absolutamente inocente. De cualquier otra persona se puede dudar sobre su culpabilidad, ¿no? Yo tenía un amigo sacerdote que decía en las charlas, como todos ustedes saben, la culpa de los problemas de la sociedad los tienen los ciclistas y los sacerdotes. Y la gente se quedaba así y decía, oiga, ¿los ciclistas por qué? ¿No? Daban por supuesto que los curas algo de culpa tendrán, ¿no? Pero los ciclistas no les pegaba mucho, ¿no? Bueno, pues todos somos sospechosos de algo, pero un embrión no es sospechoso de nada, es absolutamente inocente. Por eso es el crimen más terrible es atentar contra un embrión, porque es que es inocente de todo. Está totalmente confiado al mundo de los adultos y no se puede defender. Y de ahí viene el estatuto jurídico. Si todo funcionara bien, al estatuto ontológico sigue el ético y el ético sigue el jurídico. La tutela jurídico del embrión es evidente. No hay que pararse a pensar, no hay que hacer una teoría jurídica. Es evidente que hay que tutelar esa vida, ¿no? Y es inderogable, no se puede dejar para después, ¿no? Se impone con la fuerza particular del hecho de que no puede defenderse por sí mismo, tiene que ser tutelado por la sociedad, por el Estado, por la ciencia jurídica, ¿no? Bueno, pues siendo esto así, hoy en día ninguno de los documentos internacionales relativos a los derechos humanos reconoce un derecho absoluto al embrión. Es verdad que hay cierta protección, depende de los países, ¿no? Pero ningún sistema jurídico defiende el derecho total, absoluto e inderogable del embrión humano, ¿no? Pues esto me parecía interesante explicarlo así, ¿no? Luego, ya avanzo un poquito en la reflexión, han ido surgiendo desde el año 95 hasta nuestros días algunas teorías un poco más sofisticadas, sobre todo para decir que el embrión no es persona, ¿no? Por ejemplo, este autor se ha hecho muy famoso, se llama Peter Singer, es un filósofo australiano, ¿no? Que ha puesto un poco en circulación lo que él llama la noción funcionalista de persona, es decir, que el hecho de ser persona ya no es evidente. Ser persona tú te lo ganas, es como una medalla que te ponen. ¿Cuándo? Pues cuando tú tienes autoconciencia, autodeterminación, manejas el lenguaje, representación simbólica, eso se da, entonces te lo has ganado, la medalla de persona, porque la persona depende de sus funciones. Si tú ejercitas las funciones, entonces eres persona. Pero si tú no ejercitas esas funciones, autoconciencia, autodeterminación, lenguaje, representación simbólica, entonces ya no eres persona, lo sentimos. Entonces, lógicamente un embrión no tiene autoconciencia ni autodeterminación, luego no es persona. Por eso ha sido el autor, si ponen en Google Peter Singer, aparecerá la palabra animalismo, porque defiende que algunos animales, sobre todo los simios, tienen algunas de estas funciones que el embrión no tiene, luego son más personas que el embrión. O también si hay un enfermo comatoso terminal que tiene perdida, anulada la conciencia, tampoco sería persona. Pero tampoco un niño recién nacido. Por eso Peter Singer justifica el infanticidio, por supuesto el aborto y la eutanasia. Bueno, pues frente a esta, parece una locura, ¿verdad? Pero esta teoría ha entrado en el proemio de muchas leyes, de muchos decretos ley de Peter Singer, ¿no? Que va dando conferencias por todo el mundo, ¿eh? Bueno, pues ¿qué podemos decir? Frente a esta teoría, nosotros decimos que el concepto de persona es anterior a las funciones. Precisamente, si hay funciones, porque antes había persona. Es decir, ¿qué es antes? El huevo o la gallina, ¿no? Bueno, pues antes de que haya funciones es porque hay persona. Si no hubiera persona no habría funciones, ¿no? La persona preexiste. Lo que ocurre es que las funciones están por desarrollar en potencia en el embrión o están deterioradas en el enfermo terminal. ¿Se entiende? Pero esto es importante, esto ha surgido después de Evangelium Vitae, ¿no? Luego, yendo a las leyes, podemos ver el efecto nocivo que tienen sobre la conciencia de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque se da esta equivalencia, lo legal en lo moral.
Son mucha gente con poca formación, por eso es tan importante lo que estamos haciendo, ¿no? Que nos informen bien, nos formemos bien, porque mucha gente hace equivaler, si es legal, es porque es moral, está permitido, ¿no? Entonces, viendo la evolución de las leyes en España sobre el aborto, uno realmente queda espantado, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Era muy jovencito, pero en el año 85 es cuando en España surge la primera ley despenalizadora del aborto, ¿eh? Cuidado, que lo que dice es que el aborto es un crimen, pero se va a despenalizar en 3 supuestos. Y además a esos supuestos se añaden unos plazos, ¿no? ¿Cuáles son esos supuestos? Pues la salud de la madre, si está en peligro la salud de la madre, hoy en día ya la ciencia este supuesto no lo contempla, ya no hay que elegir, ¿verdad? Porque se ha desarrollado mucho la ciencia embriológica, ¿no? Pero bueno, la salud de la madre, entonces a esto se le llamó el aborto terapéutico, o sea, como si el aborto fuera una terapia. Esto ya no es sostenible. En ningún manual de medicina se dice que el aborto sea terapia de nada, ¿eh? La malformación congénita del feto, a esto se le llamó aborto eugenésico, eso era para mejorar la especie. La eugenesia es la ciencia de mejorar la especie, ¿no? Claro, si nos cargamos a todos los defectuosos, mejoramos la especie porque impedimos que esos defectuosos sigan transmitiendo genes defectuosos, ¿no? Claro, como comprenderán, esto es prácticamente un campo de exterminio, ¿no? O la violación, a esto se le llamó el aborto ético. El aborto ético, fíjense qué eufemismo, ¿no? Como si hubiera un aborto ético, ¿no? Y es verdad que es terrible la violación, pero ¿qué culpa tiene el bebé? Es el que menos culpa tiene, lo que hemos dicho, es un inocente, ¿no? Bueno, pues esto ya causó bastante revuelo, pero si se dan cuenta, esto está ya más que aceptado por todo el mundo, ¿no? La conciencia se va adormeciendo y todo el mundo esto como que lo acepta, ¿no? En el año 2010 y en el año 2023 esta ley como que se amplía mucho más, de tal manera que ya el aborto está despenalizado en las primeras 14 semanas de embarazo, sin ningún motivo. Antes había que recurrir a estos 3 motivos, tenía que demostrar que había peligro para la vida de la madre, malformación congénita o violación, pero ahora ya no hay que justificar nada. Y el plazo aumenta hasta la semana 22 en caso de grave riesgo. Si volvemos a los supuestos anteriores, si hay riesgo para la madre o para el niño, hasta las 22 semanas. Hemos visto que en la 8ª semana ya está todo formado, ¿no? Y es legal abortar con 16 años. Y bueno, luego los últimos acontecimientos han sido tremendos, ¿no? Fíjense que el 4 de marzo del 23, Francia ha sido el primer país de la Comunidad Europea que ya ha incluido el aborto como derecho en su Constitución. O sea, les interesa mucho incluir esto en la Constitución porque la Constitución no se puede cambiar fácilmente. En España hace falta 2/3 del Parlamento para cambiar un punto de la Constitución, ¿no? Pero si se mete ahí, quiere decir que está blindado, ¿no? Pues en Francia ya está blindado como derecho, ¿no? Y en la Unión Europea, el 11 de abril de este año, ya se incluyó el aborto como derecho en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Y como saben, recientemente, el mes pasado, en octubre, el gobierno español ya ha hecho la propuesta de introducir el aborto como derecho en nuestra Constitución. He copiado aquí esta frase que la leí, no es ningún papa ni ningún teólogo, Julián Marías es un filósofo, ¿no? Ya fallecido, español, que dice: la aceptación social del aborto es el acontecimiento más grave del siglo XX. ¿Qué diríamos del siglo XXI, no? Pero en el siglo XX, él, haciendo una retrospectiva, decía: ¿qué es lo más grave que ha sucedido en la sociedad en un siglo? Pues que nos hemos acostumbrado al aborto, que ya está aceptado. Todo esto lo hemos aceptado. ¿Por qué? Porque lo legal va taladrando la conciencia, ¿no? Hasta que lo legal se convierte en moral, ¿no? Bueno, y una última diapositiva sobre este tema del aborto. Para los católicos es importante saber que el aborto no solamente es un pecado, sino que también es un delito. Saben que la Iglesia también tiene un derecho penal, ¿no? Y entonces es un delito canónico, ¿no? O sea, no solamente un pecado muy grave, sino que también conlleva una pena canónica, que es la excomunión late sentencia.
¿vale? La excomunión ante sentencia, esto es que no viene nadie a imponértelo, sino que automáticamente uno queda excomulgado de la Iglesia. Claro, las penas en la Iglesia se reservan para los asuntos más graves, ¿no? Como es este, ¿no? Y sobre esto existe bastante confusión, y yo por eso pongo esta diapositiva un poco para clarificar algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿quién contrae la excomunión? Fijaos, el que ejecuta el aborto, es decir, el médico, quien colabora intencionalmente, o sea, por supuesto, la mamá que acude a abortar, y quien colabora intencionalmente es quien le anima, es decir, pues a lo mejor su marido, o su pareja, o su madre, o su padre, que la llevó al abortorio, ¿no? Quien colabora directamente, aunque sea de manera material, no intencional, es decir, por ejemplo, la enfermera que le da el forceps, por ejemplo, al cirujano, ¿no? al ginecólogo, ¿no? Y también quien colabora de manera indirecta material, es decir, por ejemplo, quien lleva la contabilidad de esa clínica, incluso la limpiadora de una clínica abortiva, podría conllevar la excomunión, ¿verdad? Luego hay que salir de ahí. Personas que trabajan en ese mundo hay que decir, sal de ahí, porque eso es una cooperación al mal, ¿no? Lo que dice el canon 1398 dice, quien procura el aborto, si éste se produce, esto es importante, esto en latín se dice effectu secuto, cuando se sabe que se ha producido, incurre en excomunión late sentencia, es decir, ha de verificarse el aborto, ¿no? Por eso la píldora del día siguiente es potencialmente abortiva, pero quien la toma no contrae la pena de excomunión. Esto conviene, porque hay por ahí gente imponiendo la pena de excomunión por diestro y siniestro, y tiene que verificarse. Claro, un embarazo, como ustedes saben, no se verifica a las 48 horas, ¿no? Para que se verifique un embarazo, salvo que yo tuviera una microecografía, no sé cómo hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Una mujer, hasta que se compra el predictor, no es inmediato, entonces no se puede saber si es potencialmente abortivo, ¿no? Así con un ejemplo se entiende. Imagínense que yo soy un cazador, ¿no? Entonces yo veo que se mueve un matorral, ¿no? Y digo, ¿qué será? ¿Un jabalí o una persona? Pues yo voy a disparar, ¿no? Yo voy a disparar y luego ya lo comprobaré. Oiga, es un poco temerario, ¿no? O sea, tomar la píldora es como disparar a un matorral que se mueve. ¿Se puede saber que ha habido un asesinato? No sé, salvo que yo vaya y lo compruebe, ¿no? En este caso es difícil de comprobar, se podría comprobar teóricamente, pero fácticamente es difícil comprobarlo. ¿Ven? Es decir, se requiere que se haya producido el aborto. Claro, si un aborto es quirúrgico es indudable, pero si el aborto es farmacológico, por ejemplo, una mujer que tiene un DIU, un dispositivo intrauterino, ¿se puede saber que ha tenido muchos abortos? No se puede saber, ¿no? Es un pecado de aborto, pero que no conlleva la pena de excomunión late sentencia, ¿de acuerdo? Hace falta la mayoría de edad y conocer que el acto conllevaba esta pena, aunque sea in genere, que se dice, saber que era muy grave, ¿no? O sea, dice, no, yo que no sabía con esas palabras que es un delito que conlleva la pena de excomunión late sentencia. Bueno, con que supieras que es muy grave, ¿no? Por eso se concluye diciendo, quien intenta un aborto o realiza un acto conociendo que hay gran probabilidad de que se siga el aborto, o sea, disparo al matorral, ¿no? Comete un pecado de aborto, aunque no conlleve la pena de excomunión, ¿no? Bueno, antes, si uno, hasta el año 2013, si no me acuerdo, el año de la misericordia, este pecado estaba reservado a la Santa Sede, de tal manera que un sacerdote no podía absorber en la solución, en la confesión, ¿no? Pero ahora ya cualquier sacerdote, como fue el año de la misericordia, se extiende la misericordia, ya no tenemos que comunicar en la Santa Sede, ¿no? ¿Saben? Antes, para explicarlo, se decía, una persona que venía a confesarse después de abortar, decía, mira, este pecado tiene 2 llaves, yo te quito una llave, pero necesito otra llave, ¿no? Que no la tengo yo, ¿no? Y es que tengo que comunicarlo a la penitenciaría apostólica, ¿no? Que era, sin decir nombre ni lugar, decir, se ha producido este... Entonces yo se lo decía al ordinario, al obispo, al penitenciario, a un vicario. Entonces ellos me ayudaban a poner la penitencia. Ahora ya no. Ahora ya no es un pecado reservado. Cualquier sacerdote puede absorber el pecado de aborto, aunque lógicamente
tiene que poner una penitencia que sea medicinal, ¿no? Esto me parecía importante porque, sobre todo para los católicos, ¿vale? Y luego creo que es importante que, y ha sido también algo bonito en estos 30 años, que se ha ido desarrollando la bioética como ciencia, pero la bioética personalista, que es una bioética que esto puede estar en los comités de bioética de los hospitales, en las universidades, incluso de medicina, donde se estudia medicina preventiva, que es una bioética personalista, que es la bioética que es compatible con una antropología adecuada, ¿no? He puesto aquí a un cardenal que ya se murió, no es muy agraciado, ¿no? Pero es el cardenal Sbreccia, muy importante, ¿no? Que él dijo, los criterios morales, ¿dónde hay que buscarlos? En la naturaleza personal, es decir, que somos personas, ¿no? Y entonces baraja una antropología no reductiva, no solamente somos hormonas, no sé, sistema neuromuscular, no es materialista e inmanentista, sino basada en la realidad corpóreo-espiritual. Tenemos un alma abierta a la trascendencia, ¿no? La vida no es solo un bien del que hay que disfrutar, sino una misión que tengo que realizar, y no la poseo de manera absoluta, sino tengo una vida para algo, ¿no? Para algo, para cumplir una misión. El sufrimiento no es un mal, bueno, es un mal, pero no es absoluto, puede ser portador de valores, ¿no? Y la muerte no es como disolverse en la nada, sino un momento de importancia única en nuestra vida que nos abre a la vida eterna, un destino ultraterreno, ¿no? Pues gracias también a estos 30 años de reflexión se ha ido madurando toda una bioética personalista que ayuda mucho a afrontar todas estas cuestiones biomédicas que han ido surgiendo, ¿vale? Con esto termino la segunda parte. Yo no sé si ustedes estarán cansados ya, ¿no? O tienen alguna pregunta, o seguimos, ¿no? Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Ver qué dice Evangelium Vitae, y nos hemos detenido, porque creo que hay un tiempo, ¿no?, que ya estamos, ¿no?, cumplido, ¿no? Pero bueno, yo más vale poco y bien que mucho y mal, ¿eh? Yo me paro donde me digan, ¿no? Yo quisiera ahora decir una palabrita sobre la eutanasia, y luego, es verdad que es que he puesto demasiada materia, ¿no? Bueno, muy rápido, ¿no? Sobre la eutanasia. El tema de la eutanasia es el dolor. Nos hemos vuelto intolerantes al dolor. Y es verdad que el dolor no lo queremos, es una señal de alarma, indica que se ha roto una armonía, pero nuestra sociedad del bienestar no lo soporta. Entonces, si no puede eliminarse mediante medicinas, se recurre a la eutanasia, ¿no? La misión del médico, yo estudié muy poquito de medicina, pero yo hice el juramento hipocrático, antes se hacía en los primeros años, ¿no? La misión del médico no es solo curar, sino cuidar hasta el final, ¿no? Por eso, si uno acepta el dolor y lo ofrece, nosotros sabemos que así redimió Jesucristo el mundo. Eso es una fuente de valores, ¿no? Es decir, existe algo más allá del dolor, algo absoluto, algo frente al cual el dolor es relativo, que es nuestra salvación eterna. Podemos unirnos a Cristo en su cruz, ofreciendo y aceptando nuestro dolor, ¿no? Pero de ahí procede todo el tema de la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Es causar la muerte, o la muerte provocada voluntariamente, de un enfermo terminal. Puede ser mediante el suministro de sustancias letales, ¿no? O puede ser omitiendo los cuidados necesarios, el alimento, la hidratación, la ventilación, la circulación, la respiración, la excreción, los cuidados normales que se llaman, ¿no? Es importante esto, aunque sabemos que suministrando determinados analgésicos se acelera el momento de la muerte, ¿no? Si eso se hace con la intención de aliviar el sufrimiento, no es inmoral. Este punto creo que es importante también detenerse, ¿no? Porque saben que a veces la morfina en un enfermo terminal acelera el momento de la muerte. Imagínense que yo soy familiar, me pregunta el médico, mire, vamos a subir, necesitas el consentimiento informado. Dice, ¿qué hago? Pues dice, bueno, pues sí, la verdad que tenemos todos una prisa, mis hermanos se tienen que marchar, la verdad que si esto lo despachamos rapidito, eso, ¿verdad? O sea, es una intención, esa intención no es recta, ¿no? Ahora, si se ve que el paciente está sufriendo, ¿no?, y ese sufrimiento le causa desesperación, no es necesario. Entonces se puede suministrar el analgésico con la intención
de eliminar el sufrimiento, pero no con la intención egoísta de disponer de una cama más en la UCI o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ven? En ese caso, la aceleración de la muerte sería un efecto secundario no querido. Esto sería muy largo de explicar lo que se llama una acción de doble efecto, ¿no? Y también hay que decir, no hay eutanasia cuando se omite algún cuidado que se llama desproporcionado y no útil, ¿no? O sea, imagínense, ¿cómo decirle? Un paciente que tiene un cáncer, ¿no? Ya muy avanzado, una metástasis muy grande, ¿no? Entonces decimos, no, pues le vamos a llevar ahora a Houston. Pero bueno, si es que se va a morir en el avión, ¿no? Es decir, unos cuidados que no sean proporcionados, eso sería encarnizarse, sería encarnizamiento terapéutico, ensañamiento terapéutico, se llama también, un cuidado que ya no necesita. Hay que dejarle que muera tranquilo, ¿verdad? Ahora sí hay que darle los cuidados normales, ¿no? La hidratación, la ventilación. Aquí lo mejor es preguntar a un médico, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos. Yo cuando estudiaba esto de una manera muy teórica, dice, hombre, no, la hidratación, que te ponen el suero, la glucosamina, ¿no? Pero claro, si tiene las piernas hinchadísimas, edematosas, claro, es mejor entonces no ponerle hidratación. ¿Ven? Entonces un médico, lo que se llama la buena praxis médica, y un buen médico nos lo va a decir, por eso es bueno tener amigos, médicos católicos, ¿eh? Es muy importante, ¿no? Y luego así, conceptos, ¿no? Suicidio, cuando la persona se quita la vida, homicidio, cuando se produce la muerte sin que la persona lo quiera, pero ahora lo que se está poniendo de moda es el suicidio asistido, y yo quiero morir, pero como no me puedo matar, mátame tú, ¿no? Se practica a una persona que lo ha solicitado libremente, ¿no? Bueno, ¿qué decir sobre la eutanasia? Sobre todo sobre el suicidio asistido, que ahora se puede solicitar, ¿no? Se puede solicitar como última voluntad, como testamento vital, se introduce en tu historia clínica, de tal manera que en la seguridad social, cuando el médico accede a tu historial, ya parece que tú has hecho tu testamento vital y te dice en qué circunstancia quieres que te quiten del medio, ¿no? Pues, por ejemplo, si pierdo la conciencia, si me están suministrando quimioterapia, no sé cuánto, esto es inaceptable desde el punto de vista moral, ¿no? Pero a veces decimos, ¿y por qué una persona pide la eutanasia? Fíjense, si no viviéramos en esta sociedad tan materialista, ¿no? Si no hubiera tanta presión cultural y económica, si no hubiera crisis de la familia, decía el Papa Francisco que la familia es el hospital más cercano. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Entonces han estado en urgencias como yo y de pronto sale un celador y dice, familiares de fulanito, ¿no? Dice, ¿y por qué no dice amigos de fulanito? ¿Por qué no dice compañeros de trabajo de fulanito? Porque intuye que quien está allí es la familia. Está cuidando al enfermo, ¿no? El hospital más cercano es la familia. Pero como la familia está en crisis, hay un hijo que está en no sé qué, ya no se habla con sus padres, otro hijo, pues la persona se va sintiendo una carga. La experiencia de la soledad, de falta de amor, hace que uno se sienta una carga y uno pida la eutanasia. También por el desánimo, que es comprensible. Una persona que ha sido ya intervenida varias veces quirúrgicamente y no remonta, o por miedo al sufrimiento y a la muerte, que es natural, todos lo tenemos, ¿no? Pero ¿y si existieran unos cuidados paliativos bien organizados, ¿no? Yo creo que habría muchas menos peticiones de eutanasia, ¿no? Y aquí me hago yo esta reflexión, ¿no? Junto a la cruz de Jesús, un paciente terminal, irreversible, estaba su madre, estaba el discípulo amado, había otras mujeres, pero también estaban los funcionarios del Estado romano, estaban los curiosos, los distraídos, los indiferentes, los resentidos. El mal ladrón era un resentido. ¿Y dónde estoy yo? Ante un enfermo terminal. ¿Soy yo el discípulo amado? ¿Soy yo como la madre de Jesús? ¿Soy yo como las otras mujeres? ¿O estoy yo como los distraídos, los curiosos, los indiferentes, los resentidos, ¿no? ¿Dónde me sitúo yo, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? Esto lo aprendí de un sacerdote. Lo dramático no es morir, sino morir sin conocer el amor de Dios. Eso es lo dramático, ¿no? Os contaría la historia de esta frase, pero no me quiero extender. Todos vamos a morir. Lo dramático no es morir. Lo dramático es morirse sin conocer el amor de Dios. Y somos nosotros los que tenemos que mostrar ese amor de Dios, ¿no? Y termino porque esta parte al menos, ¿no? En estos 30 años, claro, hay que resumir
resumir 30 años es un poco largo, ¿no? Pero se publicó esta carta, Samaritanos Bonus, el buen samaritano, que dice cómo hay que cuidar a las personas que están ya, pues eso, un enfermo terminal, irreversible, ¿no? Una carta muy bonita, pero al final habla del sacerdote, sobre un problema moral que tenemos que afrontar a veces los sacerdotes. ¿Qué pasa si una persona que ha elegido la eutanasia nos pide los sacramentos? ¿Sabéis que al final de la vida se suele pedir la confesión, la unción de enfermo y el viático, ¿no? Son como los 3 sacramentos que nos preparan bien para el último viaje que hacemos, ¿no? Bueno, pues si la persona está consciente, fijaos, y ha pedido la eutanasia, tenemos que estar allí. Atención pastoral sí, pero no es posible darle el sacramento de la penitencia. No es posible, no tendría sentido, ¿no? Estaríamos absorbiendo, estaríamos siendo cómplices, ¿no? Pero si la persona no está consciente y otros la han pedido para ella, entonces, por supuesto, estamos allí, atención pastoral, y podemos dar absolución y unción de enfermo subcondiciones. Si se presume que esta persona era buena y creía en Dios y se arrepiente, en el caso de que fuera culpable, lo podríamos dar con la condición, ¿no? Pero lo que nunca debe un sacerdote estar es en el momento de la eutanasia, ¿no? Esto en España no se ve mucho, pero a mí ya me lo han contado en Francia y en Holanda, ¿no? Que la familia dice, se llaman por teléfono y se dice que el 15, por ejemplo, dice que el 6 de diciembre ya va a morir la abuela. Entonces llaman a la familia, se despiden de ella, hacen una comida, ¿no? Antes de que se le suministre el cianuro, no sé, una cosa terrible, ¿no? Entonces dicen, vamos a llamar al sacerdote, porque como ella iba a misa todos los días, que venga también el sacerdote. ¿No? Eso sería un poco, ¿no? ¿Cómo va a estar el sacerdote en ese momento, ¿no? Bueno, pues que esté un momento antes, intente cambiarla de parecer, ¿no? Bueno, pues yo si quieren lo dejo aquí. Estos ya son temas que han venido después, creo que muy interesantes, ¿no? Pero bastante complejos, ¿no? Las dignitas personas, fíjense, porque ya no solamente está la fecundación in vitro, ahora han surgido nuevas técnicas y habría que dar una respuesta. Luego, sobre la pena de muerte, el Papa Francisco cambió la redacción del catecismo, porque antes, bueno, lo podría explicar luego si queréis. Y luego, Dignitas Infinita, sobre todo habla del tema de los migrantes, ¿no? Habla de otras cuestiones, de la teoría del género, por ejemplo, pero como la dignidad de los migrantes, ¿no? Y con esto ya terminaríamos, pero no les quiero cansar más, ¿eh? Así que muchas gracias.